Muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Soy el pastor Iván Olasco de la iglesia Calvary Chapel Puebla y como cada viernes vamos a estar estudiando la Biblia de manera verso a verso. Estamos en el libro de Lucas, estamos llegando al capítulo 11. Antes de comenzar me gustaría recordarles nuestras redes y cómo pueden contactarnos. Pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp o llamarnos al 22 26 03 1403, 22 26 03 1403. También pueden contactarnos a través de Messenger buscándonos en Facebook como Calvary con V e Y, Calvary Chapel Puebla. Y también pueden visitar nuestra página www.calvarychapelpuebla y ahí tenemos estos estudios en video y en audio totalmente gratis para que los puedas descargar o escuchar en línea. Pues vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos y te rogamos que hables a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues llegamos, como les comentaba, al capítulo 11 del libro de Lucas y este capítulo habla acerca de la oración. Es un tema muy importante porque es algo en lo que creo o en lo que he visto en muchos tenemos esta dificultad. Y parte de esta dificultad viene de no saber exactamente qué es, cómo debería de ser, cuál es su propósito. Hay personas que tienen mucho tiempo en una iglesia y aún así la oración es un tema complicado para ellos. Muchos piensan que se trata de elocuencia, de longitud, de tiempo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y qué es lo que hablaba Jesucristo mismo acerca de la oración. Entonces, capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, no sé si habías pensado en esto, pero es así sumamente interesante que era obviamente Jesús, ¿no? Pero pudieron haberle preguntado: Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos a estudiar, enséñanos a muchas cosas, pero de todas las cosas que Jesucristo hacía muy bien, lo que a estos hombres, a sus discípulos, les llamó la atención fue cómo es que Jesús oraba. Incluso, no sé si recuerdas o a lo mejor sabías, después de que Jesús muere y resucita, Él se aparece durante 50 días y durante estas apariciones aparece a dos hombres en el camino a Maús. No lo reconocen, caminan con Él, Él les va explicando muchas cosas a lo largo de todo el camino, llegan hasta la casa, lo invitan a comer, se sientan a comer y en el momento que parte el pan se pone a orar por los alimentos y en ese momento lo reconocen. Entonces, quiere decir que su oración era bastante particular, tenía algo diferente que los hacía desear orar de esa forma. Ahora, posiblemente también puedas pensar que los discípulos eran de esos, pues pobrecitos, no sabían orar, o como esas personas, ¿no? Que en la iglesia son nuevas y que a veces los pones a orar y como que les da pena, no saben qué decir o no les salen las palabras. Los discípulos definitivamente no eran así. Y déjame decirte que esto es algo también que tenemos que entender. Los judíos eran personas muy bien preparados en cuanto a la oración. Por ejemplo, un judío promedio empezaba como su instrucción, obviamente desde pequeño en el hogar, pero una instrucción, vamos a llamar más formal, era a partir de los 8 años, ¿no? Entonces, esta instrucción que todos los judíos, tanto hombres como mujeres, tenían, una de estas partes era la oración y en los hombres era pues algo mucho más que se los inculcaban, ¿no? Ellos tenían 3 horarios de oración. La primera oración, que era la oración de la mañana, era el shaharit. Tenían también un tiempo de oración en la tarde, que era el minja, y un tiempo en la tarde-noche, que era el arbit. Todos sabían hacer eso. Por ejemplo, en el shaharit se dividía en 3 partes, que incluía alrededor de 5 o 6 oraciones diferentes. El Kadish, el Karnot, el Semirot, varias oraciones. Por ejemplo, en la oración de Shaharit, te decía, no son 3, eran 4 partes. Incluía, por ejemplo, recitar Salmo 20 completo, el Salmo 86 completo, el Salmo 124 completo,
En la tarde, ellos, por ejemplo, recitan el Salmo 67 completo, aparte de otras 4 oraciones. En el tiempo de la noche, ellos recitan el Salmo 121, aparte de otras tantas oraciones. Aparte de estas oraciones, ellos tenían las Bejarot, que eran las bendiciones. Y aparte el Shema, que era otra oración que ellos intercalaban. Oraban cuando se despertaban, incluso pudiera escucharse chistoso, pero ellos oraban cuando iban al baño, cuando comían, cuando se lavaban las manos. Todo tenía que ver con la oración. Ahora, después de escuchar esto, y si piensas, dices, bueno, ¿cómo alguien que ora tanto podría preguntar, enséñame a orar? O sea, los judíos podrían darnos una cátedra acerca de la oración. Y aún así, la oración de Jesucristo tenía algo que ellos deseaban. Y haríamos bien en poder pues poner mucha atención qué era esto. Dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El libro de Mateo también trata esto que nosotros conocemos el día de hoy como el Padre Nuestro. Y me gustaría leerlo tanto en Lucas como en el libro de Mateo para poder descubrir los detalles completos de este evento. El evento inicia así, los discípulos enseñan a orar. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ores. Entonces, Jesucristo les dice, cuando oren, ¿quieren que les enseñe a orar? Bueno, cuando oren, y es la primera cosa que nosotros tenemos que notar aquí. Jesucristo nos está invitando a orar. La oración no es algo si quieres, si puedes, sino es algo que Jesucristo está dando por hecho en la vida del creyente. Y si tú quieres acercarte a Dios, tú dices creer en Dios, te consideras un cristiano, un creyente, necesita tu vida de oración ser algo constante. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces la oración que Jesucristo está describiendo aquí es una oración que no debe ser hipócrita, obviamente. Por lo tanto, hay oraciones que caen en esta categoría, una oración hipócrita. Y sería interesante preguntarnos si mi oración es una oración que se podría considerar hipócrita. ¿Qué es una oración hipócrita? Bueno, según lo que dice este versículo, dice que era lo que hacían estos hombres que amaban orar en pie en las sinagogas, es decir, en las iglesias del tiempo y en las calles para ser vistos. Entonces ahí está la clave. Una oración hipócrita es aquella que desea o que busca satisfacer los deseos de los hombres y no buscar una relación con Dios. Entonces, piensa en tu oración. Si tu oración está orientada más en satisfacer los deseos tuyos, los de los demás, ser visto, creo que te estás acercando a una oración hipócrita. Y sabes, esto es peligroso porque aquí dice, de cierto os digo que ya tienen ahí su recompensa. Esa es su contestación, ya tienen lo que querían, que los vieran, que dijeran, ay, mira qué bonito ahora, cuántos versículos se sabe. Ahora, en otras ocasiones yo te lo he comentado, mi padre es pastor y desde que yo nací él era pastor. Mi padre tiene alrededor de 42, creo que casi 45 años de ministerio, de ser pastor. Entonces yo toda mi vida la pasé en una iglesia, ¿no? Y recuerdo ir a estas reuniones de oración, ¿no? Y es bien interesante cómo hay diferentes estilos en la oración, ¿no? Aquel que te cuenta todos sus problemas cuando está orando, aquel que quema a su familia, aquel que le gusta poner muchos versículos para verse más espiritual, aquel que usa esas palabras domingueras para también verse muy bien. Y también están aquellas oraciones que son sencillas pero que son de corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado aquí con este tipo de oración, la oración hipócrita, porque dice que ya tiene su recompensa. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿A qué se refiere este versículo? No se refiere a que no podamos orar en la calle o que esté prohibido. Por ejemplo, aquellos que tenemos la costumbre de cuando vamos a un restaurante o en casa que nos invitan, ¿no? Oramos. No quiere decir que no se pueda. Lo que se refiere Jesucristo en este punto es que nuestra oración debe ser íntima, debe estar dirigida hacia Dios, no hacia los hombres, no para que me veas, no para que me escuches, sino para que Dios me vea y Dios me escuche. Mas tú cuando oras, entra en tu aposento. Ahí está hablando de una oración íntima, personal, algo tú y Dios. Y esta es la forma en la que tiene que ser tu oración. Versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere ¿De qué está hablando aquí cuando habla no uséis vanas repeticiones? Tristemente, este modelo de oración, el Padre Nuestro, se ha convertido en una vana repetición. Posiblemente tú lo has escuchado, lo has notado, ¿no? Que dicen, pues, órense 4 Padres Nuestros o 5 Padres Nuestros. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué fin persigue esto? Se ha convertido exactamente en lo que Cristo dijo que no fuera, una vana repetición. ¿Qué se refiere vana repetición? Algo que tú repites sin sentido, sin propósito, vacío, hueco. Y no sé si has escuchado, no todas las personas lo hacen así, pero hay personas que cuando repiten esto una y otra vez, incluso ni siquiera se entienden las palabras, es más, es como un sonido, como un, así como, un murmullo. Y no se entiende. Eso es una vana repetición. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos y te está diciendo a ti y a mí que cuando tú ores, no uses vanas repeticiones. Que también es una vana repetición. Aquellas palabras como ya, aquellos diálogos muy bien construidos, ¿no? Si tú eres creyente, eres cristiano, posiblemente tengas esta costumbre de orar a la hora de la comida y más o menos se escuchan así las oraciones de casi todos los creyentes. Señor Jesús, gracias por los alimentos que nos das, bendícelos que estén de provecho a nuestro cuerpo, dáselos a los que no lo tienen, bendice las manos que los prepararon, en el nombre de Jesús, amén. Palabras más, palabras menos, casi sí son todas las oraciones que he escuchado para los alimentos, pero sabes que eso es una vana repetición, porque no es algo que salga de tu corazón, no es realmente un agradecimiento profundo, porque muchas veces decimos, ay, otra vez huevo, guácala, y acabas de orar y dices otra vez, o sea, no es acción de gracias. Y también, por ejemplo, pasa, ¿no? Muchos dicen, oye, ¿ya oramos para la comida? Sí, ya oramos. Ah, bueno, pues hay que entrarle, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de que ores para que algo le pase a la comida. O sea, la oración es personal. O sea, yo oro porque yo agradezco a Dios, no porque sea un rito para que podamos, la antesala de la comida, ¿no? O cuántas veces, o sea, como esta oración es eso, o sea, un acto religioso que carece de todo sentido. Entonces, nosotros necesitamos tener mucho cuidado cuando nuestras oraciones se están convirtiendo en esto, en vanas repeticiones. Y dice aquí como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesucristo dice, oye, hay personas que piensan que porque lo repitan muy rápido o lo repitan tanto, los voy a escuchar. Como si eso me impresionara. Y sabes, tengamos cuidado con estas vanas repeticiones que nada aprovechan y que carecen totalmente de propósito y sentido. Acabamos de leer que Jesucristo les invita a las personas que cuando oren no usen vanas repeticiones. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces les comentaba, ¿no?, que tenemos que tener cuidado con esta, que bueno, tristemente se ha convertido el Padre Nuestro en una vana repetición en la boca de muchos, ¿no? Y tenemos que hacer este tipo de oraciones que sean de corazón, que provengan de un deseo de comunicarse con Él, no únicamente una práctica religiosa. Ahora, ¿cuál podría ser el ejemplo de una vana repetición? Bueno, ya dijimos lo del Padre Nuestro, cuando lo oramos sin sentido y hasta rápido y que pues, ni siquiera se entienden las palabras, ¿no?
Podemos ver, por ejemplo, ejemplos en la Biblia, como el caso en el libro es en el libro de Reyes, cuando está el profeta Elías y están estos profetas de Baal y están todo el día clamando a su Dios para que haga descender fuego y dicen, escúchanos Baal, y ahí gritando, ¿no? Y se cortaban y repetían y pues obviamente pues no los escuchaba porque Baal ni existía, ¿no? Ni existe. Pero era una deidad que ellos adoraban, ¿no? Y este es el punto, ¿no? O sea, pensaban que el repetirlo tanto forzaría a la deidad a escucharlos, ¿no? Y a veces nos vemos como, como los niños, ¿no? O sea, cuando mamá, 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 papá, 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 me compras, así como si, o sea, tratando incluso hasta de ser molestos para ver si me contesta. Pero aquí Jesucristo está diciendo, no lo hagas porque dice, tu Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, aquí nos acaban de mandar un mensajito y habla, bueno, es una pregunta precisamente de este versículo. Y dice que, bueno, dice, si Dios sabe de qué tenemos necesidad, ¿por qué deberíamos entonces de orar? Y eso es una pregunta bastante válida, ¿no? Si Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad, bueno, ¿para qué oro? Bueno, aquí hay algunas cosas muy importantes. La primera cosa por la cual nosotros debemos de orar es lo que está escrito aquí en el versículo 6. Dice, tú cuando ores. Acabamos de decir que la oración no es una opción, sino es algo que Jesucristo da por hecho en la vida del creyente. Entonces, la oración es un mandamiento, algo que nosotros necesitamos observar. También nosotros podemos ver aquí que algo del por qué nosotros necesitamos orar, creo que todos sabemos quién es la fuente de todas las bendiciones y la fuente de donde proviene todo es Dios. Y cuando nosotros oramos, reconocemos eso, que de Él provienen las bendiciones. Entonces estamos reafirmando en nuestra mente, en nuestro corazón, que de Él proviene toda cosa buena. Otra cosa del por qué necesitamos orar es porque cuando nosotros oramos conocemos la petición como Él la ve. Y esto cambia nuestra perspectiva. No sé si te ha pasado, ¿no? Que tú a veces ves un problema muy grande, pero cuando oras y cuando pasa el tiempo dices, bueno, es que realmente no era tan grande, ¿no? Y esto es lo que nos permite ver las cosas desde su perspectiva, de acuerdo a sus propósitos. Y esto es algo muy bueno, porque como le pasó a los discípulos cuando estaban en el mar, ellos decían, Jesús, ayúdanos que nos hundimos, ¿no? Entonces acuden a Jesús, Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice, no era para tanto, ¿no? Entonces, que Jesús esté presente en nuestra vida nos da perspectiva. Otra cosa es que afirman nuestra dependencia en Él. Cada vez que tú oras, le recuerdas a tu corazón que tú dependes de Él. Le recuerdas a tu corazón que lo necesitas. Y esto es algo bueno que nosotros oremos para poder afirmar y reafirmar nuestra dependencia en Él. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. La oración, acuérdate, no es para informar a Dios como si Él lo desconociera, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, sino es más bien para que nosotros reafirmemos esa dependencia y principalmente porque nos ha pedido. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza con algo muy, muy importante. Padre nuestro. Entonces es mi Padre, es mi Dios. No es, y esto agrega así a persona, o sea, lo hace personal, es mi Padre, Padre nuestro, de nosotros. Y no porque sea privativo, sino porque habla de una relación personal. Padre nuestro, y aquí dice que estás en los cielos. ¿Dónde está Él? En los cielos. ¿Dónde estoy yo? En la tierra. Él lo ve todo, yo veo casi nada. Y eso también nuevamente nos da perspectiva acerca de
¿quién es Dios? ¿En dónde está Él? Y mi posición como ser humano. Hay una corriente lamentable dentro del cristianismo y está muy relacionado con la confesión positiva, ¿no? Con corrientes de metafísica, esta onda de declarar y confesar, ¿sabes? A veces hay un deseo bueno de como decir, sí, yo creo en lo que hay en la palabra, pero nosotros no somos nadie para mandarle a Dios, para decirle yo declaro y casi casi te reclamo y te lo exijo que hagas esto, ¿no? Porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Y sabes, Él tiene una perspectiva amplia, pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y nosotros no. Nosotros no podemos saber lo que es. Quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios algo que después de que pasa algún tiempo dices, qué bueno que no me lo dio porque me hubiera echado a perder o me hubiera pasado esto, me hubiera pasado lo otro? Pero en el momento ahí estábamos, duro y dale y hasta llorando. Y al pasar del tiempo nos damos cuenta que no era lo más apropiado y que Dios sí contestó nuestra oración, pero que la respuesta fue no. Y eso es algo triste, que muchos creyentes no están, muchas personas no están acostumbrados a que Dios les diga que no. Nos hemos vuelto hijos rebeldes. Y este es el por qué muchos dicen, ay, yo ya no quiero creer en Dios, o yo ya estoy enojado con Dios porque no me contestó. No, sí te contestó, pero la respuesta fue no. O posiblemente fue espera. No, Dios no tiene por qué decir que sí. Recuerda, Dios es todopoderoso, quiere decir que puede hacer todas las cosas, pero también es soberano, que quiere decir que puede hacer lo que Él quiera con el poder. Entonces son dos cosas que no se nos deben de olvidar. Padre nuestro que estás en los cielos, dice santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué se refiere santificado? Obviamente es hecho santo, apartado para un uso específico. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Entonces su nombre debe ser apartado para un uso específico. Debe de estar guardado, apartado para sus propios propósitos. Entonces nosotros debemos de pensar, cuando dice santificado sea tu nombre, ¿a quién se refiere? ¿Que los de allá santifiquen su nombre? No, quiere decir que a través de mi oración, de lo que voy a decir, su nombre sea utilizado de una manera digna, de una manera que es para sus propósitos, de una manera santa. Ahora, piensa, si con tu oración, tu vocabulario, el nombre de Dios está siendo santificado. ¿Cuántas veces has visto en películas, y sucede, o sea, en la vida real, ¿no? Como hay criminales que se persignan o dicen, Diosito, ayúdame a este robo, cosas tan ridículas y absurdas como estas. Ayúdame para que no me vayan a cachar. O sea, esto es ridículo. Usar el nombre de Dios, entablar una comunicación con Dios, para esto, para pecar, para hacer maldad. No, la Biblia dice santificado sea tu nombre. Si tú estás usando esta oración para cosas indebidas, abstente, porque esto es totalmente ofensivo para quién es Dios. Entonces, abstente de esto. Perdón, se me fue la onda aquí. Entonces, dice, santificado sea tu nombre. Versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, esto es importante anotar. Hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad se hace, lo digas o no lo digas tú. Esto es algo que debemos de saber. La voluntad de Dios es hecha en los cielos y en la tierra, quieras o no quieras, o lo pienses o no lo pienses. Pero aquí es algo que debe de producir una oración verdadera. La oración verdadera debe tener el propósito que en nosotros nos sometamos a su voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos de decir y estar abiertos a esto. Padre, esto es lo que yo te estoy pidiendo, pero posiblemente no lo entiendo como tú lo entiendes, o estoy pidiendo incluso incorrectamente. Por favor, que se haga tu voluntad. Incluso Jesucristo oró de esta forma. Padre, te pido esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es algo importante que muchos creyentes se olvidan el día de hoy, ¿no? Ahí están orando y orando y se enojan cuando Dios no les contesta, o piensan incluso que a veces es falta de fe, que por eso no sucedió.
Pero no es así, es simplemente que la voluntad de Dios posiblemente era otra. Leíamos antes del corte que dice, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 2 de Lucas capítulo 11. Ahora, esto es algo bien importante, que cuando nosotros oramos debemos buscar que la voluntad que se haga es la de Dios. Hemos rebajado muchas ocasiones a Dios, a un genio de la lámpara, en el que frotamos la lámpara, que es la oración, y ¡pum!, tiene que aparecer. Pero no es así. Las cosas no son así. Necesitamos orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él dice. El libro de Juan dice esto, que si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, que si oramos conforme a su voluntad, entonces todas las cosas que pidamos nos serán dadas. Y esto tiene que ver con algo importante, la oración, las peticiones deben ser producto de una relación con Él. Y es entonces cuando podemos recibir aquello que pedimos, porque estamos orando de acuerdo a sus planes y a su voluntad. Entonces, es importante esto, ¿no? Porque como te decía, podemos llegar a orar por cosas que no nos convienen y muchas veces pasa así. El libro de Romanos dice, oraremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo da testimonio y él habla en nuestra vida. Entonces, puede ser y sucede en los casos en los que oramos no lo que conviene, pero aún en eso Dios escucha. Ahora, aquí dice que Él sabe qué necesitamos incluso antes de abrir la boca, ¿no? Y las mejores oraciones no son aquellas largas, no son aquellas con palabras muy rimbombantes, sino son aquellas que provienen del corazón. Y esto es algo que tú tienes que entender el día de hoy, porque hay oraciones que son tan efectivas y que lo único que contiene es un suspiro. Y Dios entendió todo. ¿Te ha pasado momentos en los que tu vida, tu día estuvo tan pesado que oras a Dios y nada, sabes, es ese suspiro, ese silencio que Dios entiende perfectamente? Y cuando viene de esta forma del corazón, de un corazón arrepentido, es mucho más efectivo que aquellos que se avientan 3 horas de palabras vanas. Entonces, no estoy diciendo que no podríamos hacer oraciones largas o que lo limites, no, si puedes orar mucho tiempo adelante, es bueno, es una práctica hermosa, pero que la elocuencia no sea tu estándar, que el estándar sea una verdadera comunicación, sabiendo que al final la voluntad de quien se va a hacer no es la tuya. La oración no es una forma de torcerle la mano a Dios y obligarlo a que cumpla nuestros deseos. Es un instrumento, una herramienta por medio de la cual nuestra voluntad se somete a su voluntad. Y recuérdalo, cuando ores, esto debe estar en tu mente, pero hágase tu voluntad. A veces es chocante para nuestra mente pensar en que podemos pedir a lo mejor por ejemplo, sanidad, pero puede ser que Dios diga que no. Y esta idea para muchos, incluso si tú lo estás escuchando, posiblemente digas, no, es que a fuerza Dios me tiene que sanar. Pero no es así, Dios es Dios y no está obligado a. No quiere decir que no quiera, simplemente o posiblemente pudiera tener otro propósito en tu vida. Y lo hemos visto, por ejemplo, en hombres grandes de la fe. En el caso de Eliseo, no era un hombre que le faltara la fe, no era un hombre que le faltara una relación con Dios, no era un hombre en pecado, no era un hombre malo, fue uno de los más grandes profetas. Y ¿sabes qué? Eliseo murió de una enfermedad. Eliseo sanó a muchas personas. Eliseo incluso resucitó personas, bueno, obviamente el poder de Dios a través de él, pero murió de una enfermedad. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Es la voluntad de Dios. Y el problema de que tenemos nosotros con la enfermedad y la muerte es que consideramos a la muerte como la fatalidad o lo peor o lo último. Pero tenemos que regresar a la palabra y entender que la muerte
Es ese paso de transición hacia su presencia. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, la muerte no es tan mala. La muerte es ese paso que nos presenta delante de Dios. Como decía Pablo, que la ausencia del cuerpo es la presencia de Dios, con Dios. Y es hermoso saber que a pesar de que sea mejor a través de una enfermedad o cualquier cosa, en ese momento que cerremos los ojos aquí, los vamos a abrir en su presencia. Y entonces no es tan malo. Entonces, bueno, hágase tu voluntad, ¿no? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 11, perdón, estábamos en el 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es adecuado, es correcto que nosotros pidamos por nuestras necesidades, a pesar de que Dios sabe, es bueno y Jesús nos anima, porque nuevamente, ya lo dijimos, reafirma nuestra dependencia en Él. El que tú ores te recuerda a ti de quién proviene todo. Todos tenemos un trabajo, un empleo, y sabemos que al final de la quincena vamos a recibir una paga, ¿no? Pero no se te olvide quién es el dador de todas las cosas, porque cuando te crees esa onda de que yo me proveo, estás en un grave problema y grave error. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto también quiere decir que es adecuado y es bueno que tú aquellas necesidades que tengas o deseos, cosas que quieras, se las pidas a Dios. Y entonces conforme a su voluntad te serán hechas, conforme a su voluntad y conforme a su tiempo. Es bueno, no sientas esa vergüenza de decir, ay, es que Dios, no sé si pedirle, me da pena. No, siéntete en la confianza de pedir a Dios. Obviamente acabamos de hablar cosas que no atenten contra su santidad y buscando hacerlo en su voluntad. Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces necesitamos también dentro de nuestra oración diaria incluir el arrepentimiento. ¿Cuántas veces te has visto tú como aquellos niños que acaban de romper platos, vajillas, portarse mal, pero de todas maneras piden helado? Y tú dices, ¿qué crees que te lo mereces, no? Ahora nuestro Dios no es así. Él no nos paga según nuestras obras, porque si nos pagara según nuestras obras, lo que tú y yo, amigo o amiga, nos merecemos es la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, pequeño o grande. Entonces lo único que nosotros nos merecemos es la muerte. Y esto también creo que nos da perspectiva, porque cuando nosotros lo vemos desde este punto, Dios no tendría ni siquiera por qué escucharnos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos escuche? Decía el salmista, es un salmo hermoso, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿quién es el hombre para que lo visites o para que tengas de él memoria? Entonces vemos la naturaleza, la creación de Dios y te sorprendes. Te sorprendes y dices, ¿por qué te fijaste en nosotros? Somos podredumbre. Somos una sociedad totalmente malvada y aún así te fijas. ¿Quieres escucharnos? No lo comprendo, pero muchas gracias, Dios. Entonces, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es algo que te debe de recordar. Necesitas perdonar para ser perdonado. Necesitas perdonar. Necesitas... el perdón no es una opción. Muchas veces nos damos nuestro taco para el perdón y decimos, ay, bueno, voy a pensar si te perdono. No, la Biblia dice perdonar. Vamos a regresar a Lucas capítulo 4. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, la oración debe también buscar la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. Líbranos del mal. La Biblia en el Antiguo Testamento también nos dice que el camino al hombre, los caminos del hombre a su propio parecer le parecen rectos, pero en algunas ocasiones hay muerte al final, ¿no? ¿Y cuántas veces tú te has equivocado en esto? Que pareces que algo es bueno, que está bien y al final te das cuenta que era la peor decisión. Y entonces
Por eso dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 6 dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle, versículo 5, me estoy saltando uno. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y les dará todo lo que necesiten. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesucristo pone este ejemplo, ¿no? De amigos. Dice, bueno, si alguien te va a molestar en la noche pidiéndote algo, a lo mejor a veces se lo das no tanto por que sea tu amigo, sino porque ya te despertó, no por lo inoportuno. Y se lo das. A veces sea tu amigo o no. No así como que ya, para que no molestes y dejes de tocar, toma. Y a lo que se refiere es cuánto más Dios, siendo nuestro Padre amoroso, escuchará nuestras oraciones. Y esto, queridos amigos, amigas que están escuchando, es una gran invitación de parte de Jesucristo para todos nosotros para orar. Dios quiere que nos comuniquemos con Él y nos está diciendo, hey, oren, quiero escucharlos, quiero hablar con ustedes. Entonces, antes del corte hablábamos acerca de este ejemplo que pone Jesús. Estamos también tocando el tema de la oración que está mostrándonos aquí. Cómo nos invita a orar. Decía antes del corte, ¿no? Este ejemplo acerca de un amigo, ¿no? Que va a molestar a otro en la noche para que le dé un pan, ¿no? Y dice, bueno, a veces no lo das ni por ser amigo, sino por la hora y porque fue inoportuno y porque ya te despertó, ¿no? Y haciendo referencia, ¿con cuánto más Dios no les dará las cosas y siendo bueno como es, ¿no? Entonces, como te decía, es una invitación de Jesucristo a orar. ¿Sabes? Es lamentable a dónde ha llegado nuestra percepción de la oración. Fíjate, durante todo el Antiguo Testamento, hasta que llega Jesucristo, la comunicación directa con Dios era un privilegio único de los sacerdotes. Entonces, entraba el sacerdote a las diferentes horas de la oración a ofrecer incienso a Dios, que simbolizaban las oraciones de todo el pueblo. Y él únicamente una vez al año entraba hasta el lugar santísimo, donde estaba en la presencia de Dios y ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, ¿no? Cuando Jesucristo muere, se rompe el velo que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, perdón. Y esto simbolizaba que el camino al Padre, a la presencia de Dios, ahora está abierta y que tenemos libre acceso a Él. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4. Acercaos confiadamente hasta el trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. Entonces, antes no se podía y ahora puedes. La oración no necesita ser en un templo o en un lugar sagrado. La oración puede ser en cualquier momento. No necesitas palabras muy articuladas. Puede serlo sencillo de corazón. Y es sumamente emocionante y confrontante que el Creador de los cielos y la tierra quiera hablar con nosotros, quiera escucharnos. ¿Sabes? Tan solo esto debería motivarte, el entender el enorme privilegio que es poder hablar con Dios, que Él escuche. Amo a Dios, dice este salmo, porque Él escucha mis oraciones y las contesta. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo les pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión.
pues así vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces, Jesucristo habla de algo muy importante. O sea, nosotros siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Nos piden y nos esforzamos y de alguna forma u otra vemos y lo conseguimos, ¿no? O sea, ejemplo claro, ¿no? O sea, ¿cuántos padres no los has visto ahí en el Monte de Piedad, en estas casas de empeño, ¿no? Para poder, pues, empeñar las pocas cosas que tienen con tal de darles a los hijos el nuevo celular, los útiles, su fiesta de cumpleaños. Y siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Y aquí es algo importante porque yo también he escuchado de algunas personas que tienen miedo de pedirle a Dios. Dicen, ay, es que me da miedo pedirle a Dios amor porque ¿qué tal si me manda unas situaciones difíciles para que yo tenga que amar? O cosas como esas, ¿no? Como que les da miedo pedirle a Dios porque, ay, es que quién sabe qué vaya a pasar, no vaya haciendo, ¿no? ¿Sabes? Eso es una horrible mentira y engaño del enemigo de nuestras almas, porque él sabe que la comunicación, que la oración producen grandes cosas en la vida del pueblo de Dios. Y él no quiere que ores, él no quiere que te acerques a Dios, y por eso ha puesto ese miedo en tu corazón. Quiere distorsionar tu idea de quién es Dios. Lo vemos desde el huerto del Edén. Eva le dice a la serpiente, no, Dios dijo que si comemos de este fruto moriremos. Y Satanás dice, no es cierto, porque Dios sabe que cuando lo coman serán igual que Él. Estaba presentando a un Dios malvado. Estaba tratando de hacer que Eva viera una imagen distorsionada de quién era realmente Dios. Un Dios que egoísta, ¿no? Cuando era totalmente lo contrario. Entonces, no tengas miedo de orar a Dios, no tengas miedo de acercarte. Si tú has experimentado este miedo, la Biblia dice quién es Él y dice que Él tiene buenos planes, buenos propósitos para cada uno de nosotros. Y Él no nos va a dar algo que nos dañe o que nos afecte. Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos. El Padre amoroso es aquel no que da únicamente lo que quiere el Hijo, sino que da lo que necesita. Y lo que necesitamos nos hace bien. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que lo pidan. Y aquí dices, bueno, ¿qué no estábamos hablando de otras cosas? ¿Cuándo fue que entró el Espíritu Santo aquí? Bueno, aquí se vuelve interesante, ¿no? Como también nos invita a que en nuestras peticiones, en nuestra oración, deseemos, pidamos el Espíritu Santo. Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo está eso del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Eso quiere decir que antes de eso, Él no está dentro. Hay estas relaciones que nosotros vemos en la Biblia. Dice que el Espíritu Santo está con nosotros, quiere decir está a un lado de nosotros antes de la conversión, convenciéndonos de justicia, juicio y pecado, para que aceptemos a Cristo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Y hay una tercera experiencia que viene sobre nosotros, que habla acerca de esta llenura del poder del Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Y es lo que Jesucristo les promete a sus discípulos. Les dice, esperen en Jerusalén para que venga la promesa del Espíritu Santo y seréis llenos y podrán ser mis testigos, ¿no? Entonces, este poder sobrenatural que derrama Dios sobre la vida de los creyentes es para poder testificar de Él. Y testificar es en dos sentidos: la capacidad de hablar con denuedo y también la capacidad de dar ejemplo a los demás. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? Tu oración debe buscar pedir esta llenura del Espíritu Santo para que Él te dirija a los planes y los propósitos de nuestro Dios. Pues con esto concluimos este capítulo. Nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, viernes a las 5, para continuar nuestro estudio verso a verso. Ahora en el capítulo, continuar en el capítulo 11, te recuerdo,
Puedes buscarnos como Calvary con V e Y, Calvary Chapel Puebla en Facebook o www.calvarychapelpuebla.com. Puedes descargar estos audios y también descargar videos de enseñanzas bíblicas totalmente gratis. Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Iván Olasco de la iglesia Calvary Chapel Puebla y me dio mucho gusto estar contigo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Hasta luego.